¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión, su servidor Miguel Ángel Pescador, les hablaré de una literatura que realmente para mí se me ha hecho muy fascinante, sobre todo adaptarla para esta nueva cultura donde, pues bueno, los problemas sociales son de diversas índoles, con muchos argumentos, muchos autores, mucha literatura tanto social, de diversas maneras, pues que bueno, enfrascan problemas actuales. Y este es el caso que yo quisiera añadir a este catálogo de literatura que he expuesto hasta ahora mitológica, pero en esta ocasión abordaré un texto que tanto aborda cuestiones mitológicas como cuestiones literarias e incluso hasta sociales. Es el caso de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Regresando un poco en el tiempo, estamos hablando de entre los años 1300 y 1400, cuando surge un nuevo idealismo en Italia, en España, donde las diversas ideologías se conjugan y sobre todo nacen nuevas formas filosóficas que se inmiscuyen en cuestiones tanto religiosas como sociales y políticas. Se me hace muy interesante porque el autor Dante Alighieri, cuando escribe el libro La Divina Comedia, parecería, cuando uno lo lee, que es un libro de ficción donde Dante, que es el propio protagonista del texto, viaja al inframundo en busca de su dama, Beatriz, para lo cual tiene que ir a una diversa travesía, tanto del infierno, del purgatorio y del paraíso. Estas son los tres componentes de los cuales la Divina Comedia hace su división como tal. Entonces, en esta parte yo podría alegar, hasta ahora, como ya he mencionado, he hablado sobre monstruos fantásticos, sobre mitología, sobre cómo la literatura y las leyendas mantienen una interpretación social entre cierto punto sobre problemas actuales sociales, y no es el caso de la Divina Comedia, ya que yo puedo referir que Dante usaba diversas alegorías e interpretaciones para que su manera de escribir sea más rica y sobre todo él estuviera atento a los problemas pues contemporáneos de su época. Estamos hablando tal vez de una Florencia donde los problemas políticos y sociales eran sobre corrupción, obviamente no muy alejados a la época actual. Esto lo podemos ver ya que Dante, durante su paso al inframundo, se encuentra con diversos personajes que realmente hay que buscarlos aparte en una investigación más ardua para conocer el argumento, la simbología que Dante maneja sobre aquellas personas que se encuentran. Por otro lado está el lado ahora sí un poco más mitológico, donde únicamente esto es un carácter simbólico para Dante. ¿Y por qué en ese sentido? Bueno, lo he mencionado anteriormente, la simbología juega un papel fundamental al momento de exponer criaturas, al momento de exponer monstruos o seres que de alguna otra manera forman parte de un imaginario del hombre en cierto punto. Pero para Dante esto funciona para hacer una división filosófica, interpretativa entre el bien y el mal. En el infierno hay personajes demoníacos, de hecho pues está el mismo Minos, quienes son los que resguardan las puertas del infierno. Está Caronte, quien maneja su barca para llevarlos por el lago Estigio a Dante y poder llegar a otros círculos del inframundo. Por otra parte, pues bueno, en el purgatorio son otras cuestiones más angelicales, igual simbólicas, y en el paraíso es su reencuentro con su dama Beatriz, con su dama. Entonces es ahí donde yo puedo mencionar y referir en gran parte que Dante utiliza una gran gama literaria y simbólica para referir problemas contemporáneos, a lo cual yo lo he mencionado, pero yo puedo referir 3 puntos, los cuales son morales, literarios y sobre todo simbólicos. Hay partes muy importantes que yo quisiera abordar en esta pequeña parte, en esta colaboración, porque primeramente él tiene una simbología sobre lo que es el diablo, para lo cual él refiere de la siguiente forma: el tamaño de uno de sus brazos, calcúlese pues cuál sería la medida del todo si la parte era de tales dimensiones, refiriéndose a su tamaño. Si alguna vez fue tan bello como horrible es ahora, y si se alzó en rebeldía en contra del Creador, es comprensible que se haya convertido en el instigador de todos los males. Para mí fue un hecho de maravilla
el constatar que tenía 3 rostros en su gran cabeza, el que mostraba por delante era colorado. Los que tenía a los costados partían de los hombros y se juntaban a ambos lados de la frente. Hay otra simbología totalmente muy amplia donde incluso si leemos las revelaciones de las Sagradas Escrituras podemos ver una correlación. ¿Quién fue primero? ¿De dónde viene la simbología de Dante? Realmente viene de siglos atrás, pero Dante lo retoma y es esta la imagen que la Iglesia Católica retoma. Por otro lado, hay una parte muy importante donde menciona el libre albedrío, porque bueno, realmente esto para mí se vuelve un punto fundamental, porque es el punto de vista filosófico donde se manejan los problemas contemporáneos de Florencia. Y pues bueno, con esto realmente él lo que quiere dar a entender que es el punto clave para la vida y sobre todo para no caer en esos males o en esos círculos del inframundo a los que Dante viaja. Por último, yo quisiera referir brevemente el reencuentro que tiene Dante con su amada Beatriz, para lo cual únicamente es una interpretación simbólica que funciona para él en la manera que puede hablar sobre las maravillas de la creación, obviamente hablando ahora de la contraparte del mal, del bien, para lo cual es un todopoderoso y en cierta parte dice que hay un punto medio, un equilibrio y que tienen que coexistir porque esa es la manera social en que las cosas se desenvuelven de diversas maneras. Y realmente yo podría referir qué tan importante es la lectura de la Divina Comedia de Dante Alighieri hoy en día, para lo cual yo reafirmo y realmente argumento que es muy importante retomarla no como un texto antiguo, no como un texto clásico, sino únicamente como un buen ejercicio interpretativo de la época de Florencia de ese entonces, pero únicamente porque de Florencia, pues, es una época de disturbios, de ideas que se someten de diversas formas por los ciudadanos, por los pueblos, y que de alguna u otra manera se juntan con la religión y eso conlleva problemas realmente serios, para lo cual Dante necesita y utiliza esta forma literaria de hablar de cosas mitológicas, de seres, incluso de agarrar cosas simbólicas de la religión para abordar idealismos que para él son importantes en este tiempo. Estamos hablando de 1300, 1400, posteriormente llegarían otros filósofos literarios renacentistas, Tomás Moro, Maquiavelo, donde lo abordarían de otra forma, más utópica, de una forma utópica. De hecho, en esa época es cuando nace el término. Pero únicamente lo que yo puedo referir brevemente como último detalle es que nos sirve para poder entender y sobre todo para hacer una próxima pregunta. Si hoy se volviera a escribir una Divina Comedia, ¿quiénes estarían en el inframundo? ¿Quiénes estarían en el paraíso? Dante supo situar sus contemporáneos de Florencia. Nosotros, ¿en qué aspecto lo haríamos y con qué simbología y con qué religión? Es ahí donde creo yo que está la extracción más importante e interpretativa de la Divina Comedia de Dante Alighieri.